Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido nuevamente a nuestro canal en YouTube Apología Incorrecta. Volvemos para reaccionar y analizar un video de una entrevista que tuvo el pastor evangélico y candidato al Senado, Anthony Lastra, respecto al tema del aborto en una reciente entrevista por un medio digital. Así que raudamente pasamos a seguir las declaraciones, no sin antes animarte que puedas suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y compartir para que muchas más personas conozcan el contenido que realizamos. Así que vamos. Estoy yendo al caso de la narrativa de que si ellas lo quieren tener al bebé. Ajá. Para que puedas entender cuál es el trabajo. Permíteme. Porque dice que Para nosotros... complementar, corazón, para complementar. Si la niña violada y toma la decisión de tener al bebé, estoy totalmente de acuerdo que se le todo el apoyo. Pero nos llaman ¿qué a nosotros. sucede ¿Sabes qué nos llaman a nosotros? Pero, mi amor, ¿qué ¿Qué dice? sucede si la nena no quiere tener al Ahí niño? quería llegar, por eso te digo. Ahí quería llegar. Una niña que tiene 13, 14 años tiene personas alrededor. De una u otra manera. ¿Ella va a pedir consejo o no? Ella lo va a hacer. Va a pedir consejo. Victoria, ¿qué me aconsejas? Tú le vas a dar tu punto de vista. Va a venir a los médicos, a los especialistas, a los pastores. Si a mí me pide un consejo, yo le aconsejaría que lo tenga. Es un consejo. Claro. No tiene nada de malo aconsejarle a la persona. Pero ¿Por si qué? la niña Porque te dice, no quiero tenerlo, no quiero es una tenerlo. decisión, nosotros lo vamos a respetar. Entonces está... Bueno, acabamos de escuchar las declaraciones del pastor evangélico Anthony Lastra, candidato al Senado este 12 de abril del 2026. Él es quien representa la postura conservadora que defiende una cantidad importante de cristianos en Perú, que tiene todo el derecho de que su opinión sea considerada en el Senado y que esta visión se materialice en leyes que permitan preservar el valor inherente de la vida del ser humano en las futuras generaciones, aunque en estas últimas declaraciones el pastor Lastra no haya sido tan contundente ni firme, ya que afirmó que respetaría la decisión final si la niña quisiera abortar al bebé producto de una violación. Y esto sí es lamentable, sí es cuestionable, ya que también hace poco escuchamos a un candidato presidencial, Rafael López Aliaga, que afirma tener principios conservadores, decir algo que a primera vista suena razonable, incluso compasivo. No podemos obligar a una niña a hacer algo en contra de su voluntad. Y como si esto no fuera suficiente, ahora también escuchamos a un pastor evangélico partir exactamente de la misma premisa, que no se puede obligar a la niña a continuar con el embarazo y que la decisión final recaía sobre ella. Ambos discursos, aunque provienen de ámbitos distintos, uno político y el otro religioso, comparten el mismo punto de partida filosófico, y es precisamente ahí donde debemos detenernos, porque todo argumento, toda política pública y toda conclusión moral depende de la premisa desde la cual se inicia el razonamiento. Y aquí está el problema central. Se está partiendo de una premisa que no ha sido demostrada, sino simplemente asumida como verdadera. La premisa de que la madre tiene la autoridad moral para decidir si el ser humano que lleva en su vientre continúa viviendo o no. Pero esa es precisamente la cuestión en debate. Y aquí es donde ocurre el error filosófico fundamental. Se está cometiendo lo que en filosofía se conoce como falacia de petición de principio. Es decir, se está asumiendo como verdadera la conclusión que precisamente necesita ser demostrada. Se asume que la madre tiene la autoridad final, moral, para terminar la vida del concebido, sin haber demostrado primero que el concebido no posee un derecho propio a vivir. En otras palabras, se introduce de forma encubierta la conclusión dentro de la premisa. Pero eso no es un argumento, esa es una presuposición disfrazada de argumento. No se puede comenzar el análisis asumiendo como verdadera aquello que necesita ser probado, porque si el concebido es un ser humano, entonces no estamos hablando de una decisión médica ni de una preferencia personal. Estamos hablando de la vida de un miembro de la especie humana que es por definición inocente. La narrativa dominante intenta encuadrar el debate en términos de obligar a la madre, pero ese encuadre es profundamente engañoso, porque el Estado no existe para obligar arbitrariamente, el Estado existe para proteger a los inocentes. Ciertamente el Estado tiene toda la autoridad para obligar. La ley obliga a los padres a alimentar a sus hijos, la ley obliga a los ciudadanos a no matar, la ley obliga a proteger a los más vulnerables, no porque el Estado sea dictatorial o autócrata, sino porque la justicia exige proteger al inocente independientemente de las circunstancias. Y esto no es una teoría abstracta, en realidad es una realidad jurídica concreta. Países como El Salvador han reconocido en su propia constitución que la vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción, no porque eran sociedades primitivas, sino porque entienden que la justicia no puede depender de las emociones del momento, sino de principios permanentes. De la misma manera, otro país, Polonia, una nación moderna, europea y plenamente funcional, ha establecido en su marco legal que la vida del concebido merece protección jurídica real. ¿Por qué?
porque han entendido algo fundamental: el valor de la vida humana no depende de las circunstancias de su concepción, sino de su naturaleza. Pero ahora, escuche esto con atención, porque aquí es donde esta narrativa se derrumba completamente. Si una persona es asaltada violentamente en la calle, esa persona es una víctima real, nadie lo niega, es víctima de un delito, pero esa condición de víctima no le otorga el derecho de eliminar a alguien que pase por la calle, que simplemente pasaba por ahí, como si eliminar una tercera persona inocente pudiera reparar el trauma sufrido. La justicia nunca funciona transfiriendo la violencia del culpable hacia otro inocente. Eso no pasa nunca, porque la justicia castiga al culpable, no elimina al inocente. Y aquí debemos decirlo con claridad absoluta: el violador es el culpable, la madre es víctima, pero el niño concebido también es inocente. Eliminar al niño no es castigar al culpable, es eliminar a otro inocente. Por eso, el verdadero debate no es si debemos obligar o no obligar. El verdadero debate es este: ¿es el concebido un ser humano o no? Porque si lo es, y la biología no deja lugar a dudas de que lo es, entonces su derecho a vivir no depende o no puede depender de las circunstancias de su concepción, ni del trauma que rodeó su origen, ni de la voluntad de terceros como la madre. La justicia no mide el valor de la vida humana en función de cómo comenzó. La justicia protege la vida humana porque es humana. Bueno, hasta aquí nuestro análisis acerca de las declaraciones del pastor Anthony Lastra y también del candidato a la presidencia Rafael López Aliaga. Pero antes de terminar, quisiera dejarte con este pensamiento. La verdadera pregunta no es si podemos obligar a alguien a gestar. La verdadera pregunta es si vamos a permitir que un inocente muera simplemente porque él es el más indefenso. Porque el día que aceptamos que el derecho a vivir depende de la voluntad de otros, ese día dejamos de creer en la dignidad humana y empezamos a creer en el poder. Así que Dios te bendiga mucho. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal, comparte este contenido para que muchas más personas puedan elegir correctamente a sus autoridades, detectar el sofisma, detectar la falacia y denunciarlos. Que Dios te bendiga mucho y hasta el próximo video análisis. Nos vemos. Chao.